Hola, soy Eli y ya les traigo la secuela del cuento de la criada, Los Testamentos. Vamos a empezar. Como les prometí, este video iba a ser acerca de esta secuela de esta distopía que es el cuento de la criada. Bueno, si no han leído el cuento de la criada y no conocen de qué va la historia, y voy a hacer algunos spoilers ligeros para intentar no arruinarlos, pero si no conocen la historia les sugiero que vayan a leerla y ya que estén al corriente de los datos ya regresen a ver este video para ver más o menos de qué trata. Al final del cuento de la criada vemos como The Fred huye de la casa donde vive con Serena Joy y el comandante Fred, embarazada, y es ahí donde termina la historia. Ahora en Los Testamentos, la historia va a ser narrada por tres personajes. Por tía Lidia, que fue uno que es mencionado en el cuento de la criada, pero no hay mucha información acerca de ella. Vamos a tener otro personaje que se llama Agnes Gemima, que es una chica que vive en Gilead, es hija de un alto comandante y vamos a ver su historia a través de sus ojos. Y por otro lado vamos a tener otro personaje que se llama Daisy o Jade. Como les decía, va a ser narrada por estos tres personajes, todas ellas en una situación de privilegio en comparación con Tefred, que en la primera historia la vemos, en el cuento de la criada la vemos a ella en una situación de siendo criada, siendo inferior y obedeciendo a todos los altos mandos que hay sobre ella. En esta historia vemos a tía Lidia siendo el personaje femenino con más poder dentro de la escala y la jerarquía que hay en Gilead, siendo la tía con el nivel más alto dentro de Gilead. Vemos a Agnes, que aún siendo mujer tiene esta condición de hija de un comandante y su vida es muy diferente a lo que vemos con las criadas, a las Martas o a las esposas. Ella vive muy diferente, va a una escuela, tiene algunos privilegios y aún así su educación es totalmente reducida a lo que la gente o los hombres en Gilead marcan. Y vemos a Daisy, que es una chica que vive totalmente fuera de esta nación, de esta distopía de Estados Unidos. Cómo ve el mundo a Gilead, cómo lo ven desde siendo extranjeros. Ella viene de una familia atea y todo lo que sucede en Gilead les parece extraño, raro, y también trabajan a favor de Mayday, este grupo de personas que intentan derrocar a esta nación, a este estado por todo lo que se vive. Tenemos algunos otros elementos que no vemos en la primera historia, que quedan como perdidos. Vemos que este Estados Unidos queda totalmente fraccionado, que Gilead no es completamente Estados Unidos, hay estados que quedan fuera, hay países que le tienen miedo, tienen estas misioneras que se llaman las perlas, a más gente de Mayday. Vemos algunos otros elementos que están que es interesante ver siempre en una distopía, en un mundo tan grande, pero en general yo creo que después de esperar 35 años para la continuación de la saga, porque fue estrenado en 1900, el cuento de la criada es de 1985 y tener que esperar al 2019 para Los Testamentos, me parece que le quedó mucho a deber a sus fans y al público. Es una historia que quedó completamente hecha, la hicieron demasiado rápido, se me hace que la hicieron por la presión que había con respecto a la serie, pero quedan muchos puntos vacíos. Tiene algunos momentos bastante interesantes, sobre todo cuando es narrada por tía Lidia, porque es de los personajes más viejos en esta nación y cuenta cómo es derrotado o derrocado Estados Unidos, cómo cae el régimen y cómo se empieza a estructurar este nuevo régimen totalitario y teocrático, y cómo van dejando a las mujeres fuera, cómo las van relegando e incluso cómo las van asesinando. Pero fuera de esa descripción de este mundo que me parece que es bastante interesante, queda mucho de ver. No es realmente la historia que yo creo que los fans hubieran deseado desde el principio. El personaje de Agnes todavía es bastante salvable. El personaje de Daisy o Jade es horrible, me pareció insoportable, me pareció una chica que
un personaje que lo pudieron haber omitido, su participación. Una de las partes más interesantes de las distopías son los héroes, y a esta niña le falta mucho para volverse un héroe o una heroína en este caso. Entonces no es mi personaje favorito, y si me quedó de ver esta secuela. Me gustó mucho el cuento de la criada, para mí es un 10 de 10, y yo creo que Los Testamentos es un 4, tal vez, o un 5 en la escala de 10. Realmente no cumplió mis expectativas. Le faltó mucho, pero bueno, es mi opinión con respecto a esta historia. Me hubiera gustado ver más. Creo que me hubiera gustado ver esta historia desde el punto de vista de Fred. Creo que ella era muy buena como personaje, como protagonista, y guiaba muy bien la historia, pero a estas chicas les faltó mucho. Me hubiera gustado ver más. Tenía muy buen poder o empoderamiento femenino en la primera parte de la historia, en el cuento de la criada, y esta secuela sí le quedó a deber. Ni hablar. A veces así sucede con los libros. Bueno, muchas gracias por verme, y ya saben, tengo las redes sociales. Podemos seguir platicando. Platico mucho en Instagram. Platico en los comentarios. Así, nos vemos pronto.